Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Hoy vamos a continuar con los comentarios al libro El arte de la oración del igumeno Charitón del monasterio de Balamo. Y estamos comentando la tercera parte, donde cita a varios de los padres esicastas. Hoy, concretamente, los comentarios son hacia un párrafo de San Simeón, el Nuevo Teólogo, monje que fue igumeno en un monasterio de Constantinopla, en la transición entre el primero y el segundo milenio. Simeón nació en el año 917 y falleció en el año 1022. El tema que plantea Simeón, el nuevo teólogo, es el exilio y la restauración. Y dice así: después de haber exiliado al hombre del paraíso y de haberlo separado de la comunión con Dios, empujándolo hacia el pecado, el diablo y sus ángeles han encontrado acceso a la facultad de razonamiento de cada hombre. Puede así, durante el día y la noche, ejercer la influencia sobre su intelecto. Interesante porque plantea el tema de el exilio del paraíso, ¿verdad? La caída. Un tema que es recurrente en las enseñanzas de los padres del desierto, el paraíso perdido por la desobediencia. Y entonces plantea que la consecuencia de esa caída, la consecuencia de esa pérdida del paraíso, la consecuencia de ese exilio del lugar de la presencia de Dios, es que el mal tiene acceso a nuestro intelecto. Y ciertamente, si nosotros nos examinamos, si hacemos un examen de conciencia en profundidad, seriamente, vamos a darnos cuenta que el origen de todo pecado, de toda mala acción, está o tiene su comienzo en los recuerdos. Recuerdo de tal situación, de tal conversación, de tal lectura, de tal película, de tal persona. El recuerdo dispara los pensamientos. Empiezo a pensar. Los pensamientos me traen los deseos y los deseos me hacen sentir, me traen los sentimientos. Inmediatamente después la acción, ¿verdad? Es un proceso que es muy claro. Tenemos que tener como esa capacidad de análisis y de discernir nuestra conducta, nuestras actitudes, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo es recuerdo, pensamiento, deseo, sentimiento, acción. Bien, esto es consecuencia de la caída, del paraíso perdido. Continúa diciendo Simeón: algunos sufren poco esta influencia, otros más, y otros todavía la están completamente sometidos. Cada persona vive de alguna manera de acuerdo a su experiencia de Dios, de acuerdo a sus fortalezas y a sus debilidades, de acuerdo al entorno en el que está, vive este proceso de caída, este proceso de exilio, ¿verdad? De forma diferente. Por eso es importante conocernos. Lo que vale para uno no necesariamente vale para otra persona. Todos tenemos
historias diferentes, todos tenemos debilidades diferentes, todos tenemos soluciones diferentes. Aunque hay algo común a todos, que es el recuerdo de Dios, como nos va a decir Simeón. Dice así: el único medio de defenderse contra los demonios es recordar constantemente a Dios. El recuerdo de Dios es un sentimiento de apego, es un sentimiento de amor, es un sentimiento de reconocimiento y sumisión. Es el sentimiento de ser amado como esposa o esposa, ser amado como hijo o hija. Tengamos en cuenta que uno, cuando está en pareja, tiene ese constante recuerdo de la persona con la que convive. Lo mismo sucede cuando somos padres o madres. En todas nuestras acciones, en todos nuestros momentos, estamos atentos de nuestros hijos e hijas. Entonces, ese es el vínculo con Dios, el vínculo de dependencia afectiva. No una dependencia por la inmadurez, sino todo lo contrario, una dependencia elegida. Yo elijo estar sometido a Dios. Como dice San Benito en la regla, yo elijo militar bajo las órdenes de Cristo Señor. Este recuerdo, dice San Simeón, debe ser impreso en el corazón por el poder de la cruz, tornando así al intelecto firme e inquebrantable. He aquí el fin hacia el cual debe tender todos nuestros esfuerzos en la vida espiritual. Ciertamente el único fin que tiene la vida espiritual es estar en la presencia de Dios, tenerlo siempre en nuestro recuerdo, estar en comunión con Él, recobrar el paraíso perdido, volver del exilio. Ese es el fin de la vida espiritual. Volver a la tierra de la promesa, volver a la calidad de hijo, de Señor. La vida espiritual es el retorno del hijo pródigo a la casa del Padre. Es ser visto y acogido por el Padre, es ser abrazado y besado por el Padre, es recobrar la filiación y el señorío, el anillo y el calzado en los pies. Es recobrar la dignidad, el cambio de vestido, en la fiesta, la restauración. Entonces, el fin de la vida espiritual es volver a esa comunión con Dios. Todo cristiano, no todo monje, dice San Simeón, todo cristiano está llamado a seguir este camino, y si marcha en otra dirección, sus esfuerzos son vanos. A veces tendemos a pensar que solo los monjes, solo las monjas, solo quienes vivimos una vida dedicada a Dios, en la oración, en la soledad, en el silencio, somos quienes experimentamos de alguna manera este proceso de vida espiritual. Y no, todos los cristianos estamos llamados a esa experiencia. Todo hombre que lleve a Dios en su interior, dice San Simeón,
emprende también todos los ejercicios de la vida espiritual con este solo fin, el único fin, retornar a la comunión con Dios, retornar al paraíso perdido. Dice, por medio de la mortificación voluntaria, se esfuerza por llamar sobre sí la bondad del Dios de misericordia, a fin de ser restaurado en su estado primordial y recibir en su intelecto el sello de Cristo. Según las palabras del apóstol, mis pequeños hijos, por los que sufro los dolores de parto, hasta que se forme Cristo en vosotros. Es una cita de la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Pero miren qué interesante, porque el concepto mortificación no tiene el valor o el sentido negativo que le damos nosotros. No es un castigo, sino que la mortificación es como el esfuerzo, es como el ejercicio o el entrenamiento que realiza un soldado o un atleta, ¿verdad? Si yo quiero participar en los Juegos Olímpicos, debo mortificarme en la comida, tengo que controlarla. No puedo comer lo que quiero, cuando quiero, como quiero. Tengo que controlar mis ejercicios. Tengo que someterme a la obediencia de un entrenador, ¿verdad? Entonces, el objeto de esa mortificación es ser restaurado, sanado, liberado. Pero no una mortificación en concepto negativo, en perspectiva negativa, sino todo lo contrario. Es algo positivo, es un medio para lograr un fin superior, aquel fin que me propongo como meta. Dice San Benito en la regla que debemos volver por el camino de la obediencia a Dios, de quien nos alejamos por la indolente desobediencia. Así como por la desobediencia perdimos la comunión con Dios, salimos de ese estado de paraíso, ¿verdad? De ese estado de armonía. Bueno, por la obediencia, por el camino del retorno, lo que hizo el hijo pródigo, retornó a la casa del Padre, recorrió de vuelta el camino que había recorrido para irse, volvió por ese camino. Bueno, de la misma manera nosotros, por el camino de la obediencia, retornamos a Dios, de quien nos alejamos por la indolente desobediencia. Y es importante tener en cuenta que la vida sicasta, la vida eremítica, el eremitorio es la escuela, es la academia, es el club donde entrenamos. Y el padre espiritual es el director técnico, es el entrenador, es como el director técnico en el cuadro de fútbol, el que nos guía, el que nos orienta. Es importante entonces que en este texto, en este párrafo de San Simeón, el nuevo teólogo, tengamos en cuenta el concepto de restauración. Un concepto realmente muy importante, muy fuerte en la práctica esicasta, en la doctrina esicasta. Porque nosotros somos como la pieza que el alfarero modeló, pero por alguna razón externa al alfarero, esa pieza se rompió y necesita ser restaurada.
ese proceso de restauración se da en la vida sicasta, se da en el eremitorio o, si uno es cenobita, en el monasterio, en la comunidad, ¿verdad? Pero lo que es importante, que ese proceso de restauración nos hace recobrar el paraíso. Ser restaurado es ser unificado. Mi pensamiento, mis sentimientos y mis acciones son una. No estoy en contradicción conmigo mismo. Segundo aspecto de ser restaurado, estoy en equilibrio, en armonía con el entorno, con la naturaleza, con el reino animal y con el reino vegetal. Y así tenemos esos relatos, por ejemplo, de esos padres del desierto que convivían con los animales muchas veces salvajes, que vivían en lugares inhóspitos y ellos estaban incorporados a ese entorno, ¿verdad? San Serafín de Sarov nos cuenta que alimentaba a un oso salvaje el tiempo que estuvo en el monte, en la cabaña, solo. Y el tercer punto de la restauración, la comunión con Dios. Entonces, qué importante es ser restaurado, qué importante es dejarse restaurar. Unificación personal, equilibrio con el entorno, comunión con Dios. Hermanas, hermanos, los dejo por aquí. Que la Santa Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga. Hasta el próximo encuentro.